El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo solían acercarse a Jesús todos los publicanos y los pecadores a escucharle. Y los fariseos y los escribas murmuraban entre ellos: Ese acoge a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo esta parábola. Un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de que me toca de la fortuna. El padre le repartió los bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo que es lo suyo, emigró a un país lejano y allí derrochó su fortuna, viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado todo, vino por aquella tierra un hambre terrible y empezó él a pasar necesidad. Fue entonces, y tanto le insistió a un habitante de aquel país, que lo mandó a sus campos a guardar cerdos. Entraban ganas de saciarse de las algarrobas, se comían los cerdos y nadie le daba de comer. Recapacitando entonces se dijo: ¿Cuántos jornaleros de mi padre tienen abundancia de pan, mientras yo aquí muero de hambre? Me pondré en camino a donde está mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaleros. Se puso en camino a donde estaba su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se conmovió. Y echando a correr, se le echó al cuello y se puso a besarlo. Su hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus criados: Sacad enseguida el mejor traje y vestidlo. Ponedle un anillo en la mano y sandalias en los pies. Traed el ternero cebado y matadlo. Celebremos un banquete porque este hijo mío estaba muerto y ha revivido. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Y empezaron el banquete. Su hijo mayor estaba en el campo. Cuando al volver se acercaba a la casa, oyó la música y el baile. Y llamando a uno de los mozos le preguntó qué pasaba. Este le contestó: Ha vuelto tu hermano. Y tu padre ha matado el ternero cebado porque lo ha recobrado con salud. Él se indignó y se negaba a entrar, pero su padre salió e intentaba persuadirlo. Él replicó a su padre: Mira, en tantos años como te sirvo sin desobedecer nunca una orden tuya, a mí nunca me has dado un cabrito para tener un banquete con mis amigos. Y cuando ha venido ese hijo tuyo que se ha comido tus bienes con malas mujeres, le matas el ternero cebado. El padre le dijo: Hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo. Deberías alegrarte porque este hermano tuyo estaba muerto y ha revivido. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Palabra del Señor. El Evangelio hoy nos da esta parábola que llamamos normalmente el hijo pródigo, aunque hoy está de moda de llamarle de muchas formas, y que tiene tantas enseñanzas en medio, según desde qué punto de vista lo veamos, que siempre nos quedamos cortos cuando se intenta explicar esta parábola. La parábola en sí es muy sencilla, aunque es una parábola, o sea, una historia inventada. Cuando uno empieza a ver todo lo que son los hechos, son hechos increíbles. A un judío pedirle la herencia en vida y que la dé, eso es imposible. Y a partir de ahí hay muchos detalles que mucha gente querría preguntar y que se salen de lo que es la parábola. Bueno, ¿dónde está la madre? ¿Qué pasa con la madre? Si está muerta, si es la herencia de la madre o si no, hay gente que pregunta todo. Y eso es irnos fuera de lo que realmente quiere decir la parábola. Un padre y 2 hijos. El padre, como siempre, representa a Dios Padre. Y estos 2 hijos representan, depende de las circunstancias, pero en el sentido primero, representan a los justos y a los pecadores. Recordemos lo que se nos decía al principio de la parábola. Los fariseos, maestros de la ley, los fariseos y escribas murmuraban entre ellos: Este acoge a los pecadores y come con ellos.
El hijo menor representa a los pecadores, el hijo mayor representa a los que critican a Jesús porque come con los pecadores. Y la parábola es, en primer lugar, aunque tiene muchas más interpretaciones y justas, es para hacernos ver que Jesús no come con los pecadores porque son pecadores. Entonces tendrían razón los fariseos, sino que es curioso que cada vez que Jesús come con pecadores es porque uno de ellos se ha convertido. Pongamos el ejemplo de Leví, de Mateo. También lo critican porque come con pecadores, pero Mateo se ha convertido. Y resulta que ante esa conversión, él va a celebrar esa conversión, esa vuelta a la justicia y al bien. Lo mismo pasará con Zaqueo y con tantos otros. Y siempre será criticado, esos son pecadores. Y es que la mentalidad que todavía hoy mucha gente tiene es que el bueno es bueno para siempre y el malo es malo para siempre. O mejor dicho, todos empiezan más o menos buenos, pero la gente se va corrompiendo y una vez corrompida no hay nada que hacer. Y cuando uno es malo, lo es para siempre, no se puede convertir. Así que no hay pasaje de los malos a poder volver a ser buenos. Y eso es lo que el Evangelio critica durísimamente porque no es verdad. Y el problema está en no querer aceptar a aquellos que, habiendo hecho el mal, el hijo pródigo, aunque esta palabra de pródigo es un poco extraña, porque el hijo pródigo quiere decir que ha dilapidado su fortuna pródigamente, o sea, mucho. El hijo que dilapida todo, ese se convierte. Y vamos viendo aquí dos procesos. El proceso que va hacia el mal y el proceso que después vuelve hacia el bien. El proceso del mal, muy claro. Primero la desobediencia, la soberbia, ponerse contra el Padre. Lo que tiene el Padre es mío, así que lo que es mío lo exijo y me lo cojo si hace falta. No podía exigir nada al Padre. Una herencia se exige a la muerte del que la tiene, no antes. No, yo tengo derecho, yo la exijo. Y el Padre en su bondad da. ¿Qué hacer con esa herencia? Gastarla, dilapidarla. Y aquí viene todo el sentido de la lujuria, de lo que es el dilapidar, el gastar, el pensar solo a divertirse. Pero por mucho dinero que uno tenga, si solo piensa eso dura poco. Y llega a nada. Y él, que se creía casi un esclavo de su padre, se convierte realmente, ese es el mal, a convertirse en esclavo del mundo. Nos dice muy claramente que va a un país lejano y lo ponen a cuidar cerdos. Eso es fuera de Israel, porque en Israel estaban prohibidos los cerdos, animal impuro. Así que va fuera, tiene que hacer lo que es más impuro de todos y lo que era peor visto, la profesión peor vista de la época, que era hacer de porquero. Para un judío eso era lo peor de lo peor. No había profesión peor que la de ser porquero. Y además pasa hambre y comería solo de lo que comían los cerdos, con lo cual es una deshonra total en la mentalidad de la época. Aquel que se cree libre y puede hacer lo que le dé la gana acaba convertido en el peor de los esclavos, en un esclavo de los cerdos. Hasta ahí se ve la degradación moral y humana de aquel que pensaba ser libre y hacer lo que quisiera porque él está por encima de la obediencia, del bien y de su Padre, que es Dios en este caso. Llega entonces el proceso de conversión, repensar lo que él ha vivido, repensar el bien que ha vivido, repensar en su Padre, cómo trata a los jornaleros, la diferencia de lo que él vive en ese momento y lo que sabe de su Padre. Volveré al Padre. Y lo primero que haré es confesar mi pecado. He pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser hijo tuyo. Fijaos bien que eso es clarísimamente una alusión de Jesús a lo que será el sacramento de la confesión. Es la confesión de los pecados para que Dios pueda perdonar.
Todavía no existe el sacerdocio en ese momento como lo entendemos nosotros, todavía no existen los sacramentos, pero Jesús ya está hablando de eso, para que los primeros cristianos cuando lo oigan entiendan lo que es el sacramento del perdón de los pecados, el sacramento de la reconciliación, de la conversión. Y así él, cuando ve esto claro y entiende el amor de su Padre hacia él en medio de todas las dificultades, dice que se levanta y va. Y el Padre, ¿qué hace? No lo riñe. Ve la conversión sincera, pero ve que vuelve el Hijo, pues lo acepta. Y el Hijo muestra su arrepentimiento. Y no viene un castigo, sino que viene lo que pocos se podían pensar: vestirlo, ponerle las sandalias, la túnica, el anillo, o sea, todos los signos de una persona de alta alcurnia, como corresponde al Hijo, y nosotros diríamos más, como corresponde a ser hijos de Dios, que somos nosotros. Y por eso el que se convierte pasa a ser hijo del Altísimo, hijo de Dios. Aunque todos lo somos por el bautismo, pero muchos lo hemos perdido si perdemos la gracia de Dios. El recuperar la gracia de Dios vuelve a ser el elevarnos a la categoría de hijos de Dios. Y es así como se le hace la gran fiesta. Esta gran fiesta es aquella que después Jesús nos hablará tantas veces, la fiesta del reino de Dios, el gran banquete de la salvación, donde bienaventurados aquellos que entren en la cena del Señor, como diremos justo antes de comulgar. Pues bien, llega el problema del hermano. El hermano representa aquí, aunque hay muchas más interpretaciones y justas, pero en primer lugar representa a los fariseos y maestros de la ley y los escribas, que critican a Jesús porque come con ellos. Él critica al Padre. Este hermano mayor que se ha querido el Padre hacerle una fiesta a este, que ha dilapidado todo con mujeres, que se ha llevado el dinero de su padre, que ha hecho el mal, que al final ha acabado en la miseria y como un desastre. Vuelve y lo primero que hacen es una fiesta y además ni me esperan. No, es que no podíamos esperar. Es que tu hijo estaba muerto, perdón, tu hermano estaba muerto y ha resucitado. Estaba perdido, lo hemos encontrado. No podemos no hacer fiesta por tu hermano. Y en el fondo, aquí viene el gran problema de los judíos de aquel momento. Tenían que atacar a los demás. Ellos eran los buenos, los demás eran malos. Pero eso nos pasa también en nuestras vidas a veces. Primero con nosotros mismos, que nos creemos a veces que podamos convertirnos y llegar a la santidad. Y por eso a veces vivimos mediocramente, de forma mediocre. Y otras veces porque no creemos que los demás puedan convertirse. Y por eso no nos fiamos de nadie. Y creemos que los demás serán malos por siempre. Y los únicos buenos somos nosotros. Y no es verdad. La experiencia nos dice muchas veces que gente que parecía buena acaba mal. Y gente que parecía un desastre se convierte y acaba bien. Y eso nos lo dice la Escritura desde casi la primera a la última página, pero se ve también en la experiencia de tantos que dan apariencia de bondad y hay corrupción, y gente que realmente en sus vidas va viendo las cosas, cambia y llega a la santidad habiendo partido de niveles muy bajos o de mucho pecado. Pidamos a Dios que nos dé conversión a nosotros. Como aquí se nos pide entender a Jesucristo, que lo que quiere es la salvación de todos. Y por eso hace fiesta con aquellos que se convierten y come con aquellos que de pecadores pasan a la santidad. Que nosotros sepamos primero pedir perdón de nuestros pecados, ser protagonistas de este cambio hacia la santidad siempre mayor, y no seamos críticos con Dios, como muchas veces muchos cristianos lo son, sino que entiendan el amor misericordioso que tiene para la salvación de todos los hombres.